Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tu gran amor es sobre todo. Puedo ver tu corazón. La eternidad no es suficiente para adorarte, mi Dios. Para adorarte, mi Dios. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Hola, ¿qué tal? Los siguientes podcasts están dedicados a examinar algunas mentiras principales que el mundo del diablo usan para confundirnos. Estoy solo, no puedo, es imposible, no hay justicia en el mundo, Dios no puede perdonar a alguien como yo. El dinero es todo lo que necesito para ser feliz y más. Les saluda Yamil Maradiaga y a cada una de estas mentiras que Satanás o el mundo utiliza daremos respuesta bíblica que nos permitirá vivir en libertad y santidad. Me encuentro acompañado por mi hermano Efmar. Hola, hola. Por Darling Ortiz, Dios les bendiga. su esposa, y mi esposa Melissa Celeberti. Hola, ¿qué tal? Hoy en día nos encontramos en medio de una gran batalla. Y yo creo que esta batalla le podemos llamar la batalla por la verdad. A veces ya no sabemos qué es cierto, qué es mentira y qué es lo que está pasando. ¿Por qué hay muchos cristianos que viven desanimados? Algunos viven esclavizados por su pasado, ya sea por sufrir las consecuencias de sus propios pecados o por el daño que les han causado otras personas. Otros son incapaces de vencer sus debilidades. Parece que viven atrapados por una fuerza que no les permite ser libres del fracaso y la derrota. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué nos pueden comentar, chicos, sobre esto? Bueno, utilizaste una palabra muy clave en tu intervención donde decías que muchas personas viven esclavizadas. Y es algo muy cierto porque aunque nosotros estemos en la fe, muchas veces no nos hemos perdonado tal vez algo malo que hayamos hecho. Pero sí le podemos decir a otra persona que Dios perdona pecado y que es el grande misericordia y que le puede perdonar. Y es algo muy cierto porque si nos arrepentimos de todo corazón, Dios nos perdona. Pero nosotros también tenemos la capacidad para perdonar alguna ofensa que nos haya hecho alguna otra persona. Creo que si queremos que Dios nos perdone, también nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden. Hablando un poco acerca de la mentira, que es la arma que Satanás ha venido utilizando y la que más le ha dado resultado, podemos citar el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1, donde dice que la serpiente era astuta, en representación a Satanás. La serpiente se le presentó con una charla agradable a Eva y le dijo, con que Dios ha dicho que no comerás del fruto. Como que sí pueden, pero Él se los ha dicho. Y dice más adelante, Dios les ha dicho eso porque sabe Él que si comen del fruto serán como Él sabiendo el bien y el mal. Entonces Eva, atraída por eso, tomó el fruto y comió. Entonces en ese momento pasó a ser pecadora y cayó en el engaño. De igual manera le compartió a Adán y no solo le compartió el fruto, sino también el engaño. Exactamente, hemos visto cómo el diablo ha entrado, ¿verdad?, de una manera muy astuta en la mente humana y como decía bien, ¿verdad?, entra con una conversación en confianza, como que son amigas y le comienza principalmente a hacer dudar de la santidad de Dios y de la bondad de Dios. ¿Qué más podemos decir al respecto, chicos?
Yo también quiero dar mi aporte a este tema de gran importancia, y es que ciertamente el dejarse guiar por las mentiras dichas por la serpiente, podemos observar que llevó a Adán y a Eva el dejar de gozarse en la presencia de Dios. Lo mismo sucede hoy. Una de las principales razones es que constantemente las personas se están dejando engañar a sí mismas al prestar atención a las mentiras que el enemigo y el mundo cuentan. Al no detectar el engaño, inconscientemente le permiten al enemigo dirigir sus decisiones y como resultado tienen un garantizado fracaso. A veces ni se dan cuenta que están en graves problemas y muchas veces nos preguntamos ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Y simplemente nos olvidamos que es resultado de escuchar las mentiras que el enemigo cuenta. La verdad, chicos, que estoy muy impresionado con los comentarios que ustedes han realizado, y es que es una gran realidad. Darling decía, este tema es de gran importancia, y la verdad que así es. Porque como nos mostraba Efmar, ¿verdad? En el libro de Génesis 3, todo el pecado se introdujo en la humanidad por unas pequeñas mentiritas, ¿verdad? Que cualquiera diría, ay, no es nada, es una mentira pequeña, una mentirita piadosa, decimos muchas veces. Sin embargo, Esmar nos hace ver cómo el pecado entró en la humanidad a través de unas mentiras. Y eso fue lo que movió, ¿verdad?, a Adán y a Eva a pecar, y como nos explicaba Darling, a no recibir lo que les había prometido el enemigo, sino todo lo contrario. Algo interesante que mencionaba Darling es de que muchas veces cuando nosotros creemos las mentiras, nosotros dirigimos nuestra vida o en base a esas mentiras. Y realmente quien estaría dirigiendo la vida de una persona que ha creído en mentiras sería el enemigo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos Nicaragua, por ejemplo, es un país muy supersticioso, y nosotros tenemos en la iglesia personas que aún creen en cosas supersticiosas. Por ejemplo, vemos muchas madres que tienen a sus niños y lo primero que hacen es ponerle una pulserita que le llaman el macho y hembra, y muchos los vamos a ver que caminan una pulserita con un cordoncito rojo, creo que es, y 2 semillitas, y según la tradición dice que esto es para que el niño no le dé un mal de ojo, para cuidarlo de las enfermedades y cosas así. Entonces vemos que esta es una mentira que se ha introducido incluso en las personas que creen en Dios, porque ya no es Dios que protege al niño, sino que es porque anda esa pulserita. Muy bien, así que Melissa, ¿qué tienes que decirnos al respecto? Algo que debemos de comprender, chicos, es que detrás de cada mentira está el diablo. Como dice el Evangelio de Juan 8:44, describe que el diablo es mentiroso y padre de las mentiras, por lo cual podemos ver que la mentira es su principal arma para engañar, intimidar y esclavizar. Una mentira puede hacer que nos desviemos por completo. Por ejemplo, si lograra convencernos de que el dinero nos dará felicidad, seremos tentados a hacer lo que sea por tener más, aun si tenemos que engañar o herir a otros. Continuando con la lectura en Juan 8:45, vemos que aunque Jesús enseñaba la verdad, algunos no lo hacían, por lo que introducir mentiras no es algo nuevo. La clave está en conocer el carácter de Dios para no ser engañados. Muy interesante, Melissa, lo que nos comentas. Principalmente algo que se me quedó es la parte en la que mencionas que la mentira es su principal arma, ¿verdad? Hablando del enemigo, para engañar, para intimidar y esclavizar. Y muchas veces esto lo vemos a escalas pequeñas, por así decirlo, ¿verdad? Cuando vemos esos mensajes de WhatsApp en cadena, donde te dicen una historia muy rara por ahí, y termina con una intimidación diciéndote, si usted no comparte este mensaje, algo le va a pasar en la noche. O te dicen otra cosa, si usted comparte este mensaje a tantas personas, algo bueno viene para usted. Sabemos que todos esos mensajes en cadena, por supuesto que son mentiras, son falsos, y sin embargo muchas personas llegan a creerlo. Y tenemos de repente nuestro WhatsApp lleno de mensajes en cadena que todos ellos pues son falsos por completo. Y a mí me sorprende muchas veces cuando tenemos mensajes de personas que también son cristianas, ¿verdad? Y sin embargo llegan a creer estas mentiras que hay en las redes sociales. Bueno, hay una historia muy interesante para ilustrar un poco lo que estamos hablando, y es sobre un sabio que tenía una vaca y le dice a su discípulo, a ver, discípulo, dime, ¿cuántas
patas tiene esta vaca? Obviamente era una pregunta muy como que ridícula, ¿verdad? Preguntarle a alguien algo así. Él le dijo, obviamente que tiene 4, le dice él. Pero viene y le cambia la pregunta y le dice, a ver, si dijéramos que la cola es una extremidad más, ahora te pregunto, ¿cuántas patas tiene una vaca? Entonces, cualquiera de nosotros podríamos decir, tiene 5, porque la cola ahora es una pata más. Sin embargo, sigue teniendo 4 patas. No porque le llamemos pata a la cola, se convierte en una pata, ¿verdad? Y eso es algo que ilustra mucho la realidad que nosotros estamos viviendo hoy en día. El mundo tiene su propia versión de la verdad. Vemos hoy en día cómo una mentira es adoptada como una verdad con mucha facilidad. La famosa ideología de género es un ejemplo, la cual busca obligar a la sociedad a tratar a alguien no por lo que es, sino por cómo se siente. Y ya tratarlo de una manera distinta en algunos lugares ya es motivo de demanda. Y es que nuestra cultura constantemente desprecia los valores bíblicos, viendo el evangelio como algo ilógico, restrictivo, muchas cosas que el mundo enseña como una verdad, entre comillas. Al compararlo con la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que es mentira. Nos encontramos en la generación que crea su propia verdad, entre comillas. Han tomado la verdad como algo relativo. 1 Corintios 2:15 nos enseña que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Cuán necesario es esto para nosotros, ¿verdad? Juzgar todas las cosas, no solo las que vemos en la televisión, las que vemos en las redes sociales, sino también las que escuchamos en la iglesia. Juzgar todas las cosas. Así pudiéramos nosotros distinguir entre lo falso y lo verdadero. Melissa decía algo muy interesante, y es de que si nosotros llegásemos a conocer el carácter de Dios, podríamos nosotros evitar ser engañados tan fácilmente. Pero para comprender el carácter de Dios tenemos que estudiar mucho la palabra de Dios para poderle conocer mejor. Y es por ello que hemos tenido ese sentir, ¿verdad?, de hacer estos podcasts en el cual podamos hablar de las principales mentiras que el enemigo pues utiliza para esclavizar a las personas. En los siguientes podcasts estaremos viendo las mentiras más comunes, comparándolas con la luz de la palabra. Veremos qué tan cierto es lo que muchas veces escuchamos, así que no se lo pierdan. Así es, gente, y recuerden que la única manera de poder detectar lo falso es escudriñando la palabra del Señor para que nadie nos engañe. Entonces yo les motivo a que seamos más lectores de la palabra del Señor y que no se pierdan estos podcasts. Amigos, hoy hemos visto que la causa principal del pecado en la vida cristiana no es el diablo, sino creer en sus mentiras y adoptarlas como una verdad. La santidad es un atributo propio de Dios. El diablo y el mundo harán de todo por hacernos dudar de ello, así como lo hizo con Adán y Eva, haciendo uso de su arma principal, la mentira. Esperen nuestro siguiente podcast donde ahondaremos más en este tema. Le damos gracias a Dios porque nos permitió participar en este primer podcast y esperamos contar con sus oraciones para que este mensaje también pueda llegar a otras personas. Que Dios les bendiga. Bye. Hasta pronto. Chao, chao. Bendiciones.